27 de septiembre de 1821. 3 siglos de dominación colonial habían terminado. El caudillo del ejército trigarante, Agustín de Iturbide, hacía su entrada triunfal a la capital del Imperio Mexicano, al que no tuvo empacho en describir como el imperio más opulento de la tierra. Sin embargo, al poco tiempo, esa visión optimista se dio paso a una imagen menos gloriosa, pero más realista del país. Para entender una época, es necesario saber de qué se reía la gente. Las caricaturas realizadas durante los primeros 35 años del México independiente nos ofrecen una visión de la historia que está muy lejos de la iconografía oficial y de los cuadros heroicos. La caricatura no retrata el destino glorioso de los caudillos y sus pueblos. Simplemente refleja las pequeñas miserias del acontecer cotidiano y de los sucesos del momento. En estos papeles está una parte extraviada de la memoria del país. Aquí encontramos la historia de cómo una imagen logró manchar el honor y provocar hechos de sangre. De cómo un cojo y su corte burlaron a todo un país con sus malabarismos. De cómo el espíritu de Pitágoras reencarnó en un gallo mexicano para combatir a los gallos de pelea de un dictador. Y en estos papeles está también la crónica de las batallas y escaramuzas de la prensa liberal para abrir espacios a la libertad de expresión y consolidar un proyecto de nación, utilizando como una de sus armas fundamentales el humor. La prensa es, sin lugar a dudas, uno de los principales actores del México independiente, de los principales actores políticos del México independiente. Forma parte del arsenal de los liberales en su lucha contra el Partido Conservador. Los liberales trataron de construir en la prensa un aparato ideológico que se contrapusiera al gran aparato ideológico conservador que era la Iglesia. Y por supuesto los liberales encontraron en la caricatura una de las armas fundamentales de la prensa liberal. Cuando Miguel Hidalgo mandó imprimir El Despertador Americano, el periódico de los insurgentes, no había en estas tierras una tradición cultural en el terreno de la prensa, ni del humor, ni de la gráfica popular. En la Nueva España solo había florecido la gráfica religiosa. Durante los 3 siglos de dominación española, prevaleció un sistema político y administrativo despótico, cerrado y muy sometido a los dogmas de la Iglesia Católica. La sumisión a la autoridad comenzaba en la familia con el mandamiento «honrarás a tus padres» y culminaba en la obediencia ciega y absoluta al rey de España. Como dijera un virrey: deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España que nacieron para callar y obedecer. El encargado de hacer valer estos principios por medio de la censura era el temible tribunal de la Santa Inquisición. Por supuesto, no era este un entorno propicio para el desarrollo de la caricatura, y prácticamente no hay rastros de su existencia en el México colonial. Si acaso, de vez en cuando aparecían pasquines anónimos con versos satíricos, quizás algunos de ellos ilustrados con caricaturas. Pero en 1808, cuando España fue invadida por las tropas napoleónicas y Fernando VII cayó preso, a Nueva España llegaron aires liberales que impulsaron la difusión de versos satíricos contra Napoleón I y las primeras caricaturas impresas de las que tenemos referencia cierta en estas tierras. El propio virrey Iturrigaray simpatizó con esos pasquines y toleró hasta cierto punto su libre circulación. Lo que comenzó como una muestra de lealtad al soberano
a quien se ofrecían los dominios americanos como un refugio seguro frente al invasor, pronto derivó en composiciones satíricas que hacían escarnio de la monarquía española, como este corrido contra Carlos IV. Ya con cabeza de bronce lo tenemos en la plaza. Venga y lo tendremos con cabeza de calabaza. Si hubiera revolución en la tierra de Colón, fuera una desproporción la venida del panzón. Y hubo revolución en la tierra de Colón. Ante la crisis en la península, las colonias americanas, hasta entonces leales al rey de España, se plantearon la posibilidad de recuperar su soberanía. De hecho, la primera prensa independiente de México, que es la prensa de los insurgentes, nace como una prensa de combate y para el combate. Una de las primeras preocupaciones de Miguel Hidalgo y Costilla fue establecer un periódico que difundiera el ideal insurgente. Este fue El Despertador Americano. Por supuesto, cuando Morelos hace la Constitución en 1814, establece como uno de sus puntos principales la libertad de imprenta. En 1812, las Cortes de Cádiz en España proclaman la libertad de imprenta en todos los territorios de la corona. Esto implicaba que en México el virrey tenía que proclamar la libertad de imprenta, pero el virrey se niega a proclamar la libertad de imprenta porque pensaba que había muchos disturbios aquí, ¿no? Entonces, tienen que intervenir los diputados novohispanos ante las Cortes para que finalmente el gobierno local permita que circulen libremente los impresos. Entonces, durante un periodo que no dura más de 90 días, circulan, sobre todo en la Ciudad de México, una serie de panfletos, escritos, pasquines, todo tipo de volantes, algunos muy mal, casi todos muy mal hechos, contra el virrey, contra el gobierno colonial, y el virrey finalmente acaba cerrando la libertad de imprenta. Pero curiosamente, a quienes persigue es a quienes hicieron los periódicos más serios, que son Bustamante y José María Fernández de Lizardi, que es firmada como El Pensador Mexicano. Lizardi era simpatizante de Morelos y usaba el humor como arma política. Sus irónicos escritos irritaron al virrey Venegas y le costaron al autor 7 meses de prisión. En 1821, México finalmente consumó su independencia. Poco después, Agustín de Iturbide, un antiguo realista que había combatido a Morelos, se convertía en el primer emperador de la nueva nación. Pero para algunos insurgentes, la lucha aún no estaba ganada. Los españoles se habían ido de México, pero el despotismo permanecía intacto en territorio nacional. Los republicanos lograron que el emperador proclamara la libertad de imprenta. Pero en la práctica, esta conquista fue letra muerta por mucho tiempo. La amenaza de la tiranía no terminó con la caída de Iturbide y sería una de las preocupaciones constantes de los intelectuales y periodistas liberales durante las siguientes décadas. No es de extrañar que la primera caricatura del México independiente, publicada durante el gobierno del primer presidente de la República, Guadalupe Victoria, abordara precisamente el tema de la tiranía. La estampa apareció en el periódico El Iris en 1826, y aunque no está firmada, indudablemente es obra de Claudio Linati, un grabador italiano que se había refugiado en México tras luchar en Europa en las filas de grupos revolucionarios radicales. Además de realizar un libro sobre tipos y costumbres de México y fundar el periódico El Iris, Linati introdujo al país la litografía, técnica de impresión que iba a resultar decisiva para el desarrollo de la prensa de combate en general y de la caricatura en particular, pues permitía elevar los tirajes reproduciendo imágenes con buena calidad a gran escala. Durante su estancia en la República Francesa,
Linati había conocido el éxito comercial de las estampas políticas, y es probable que como activista revolucionario haya entendido la eficacia de la caricatura como medio de propaganda. Solo un artista sin prejuicios ante el género, como él, podía animarse a realizar el dibujo titulado Tiranía y los versos que lo acompañaban. Entre superstición y fanatismo, la feroz tiranía mira sentada, y con terror y mercenaria espada, doquier siembra la muerte el despotismo. Al centro de la estampa aparece un dictador anónimo de aire napoleónico, con orejas y patas de burro, pisando el libro de los derechos del hombre. En la cabeza porta una corona, de la que sobresale un gorro de bufón, y de su cuello pende un collar hecho con cráneos. En una mano sostiene el cráneo de Europa, y en la otra un cetro que representa la mano de hierro de la tiranía que gobernaba el viejo continente. El déspota está sentado sobre un trono que reposa en la tiranía, sostenido por puñales en forma de cruz y más calaveras, debajo de las cuales están los nombres de célebres batallas y hechos de sangre donde habían intervenido tiranos. Dos personajes lo aconsejan. A la izquierda, la superstición, encarnada en un fraile. A sus espaldas se levanta el edificio de la Inquisición, donde unos individuos son torturados. A la derecha, el fanatismo, representado por el demonio de la violencia, que lo incita a gobernar con el terror del hacha. Tras él, un sospechoso es detenido por militares. Como telón de fondo, bajo el cielo donde están escritos los nombres de algunos sitios donde reinaba la tiranía a principios del siglo XIX, se dibuja un paisaje desolador de revolucionarios ahorcados. Entre ellos están los insurgentes, Hidalgo y Mina. Linati probablemente se inspiró para su grabado en un mural alegórico con el mismo tema y enfoque pintado por Lorenzetti en la República de Siena en el siglo XVI. Y aunque esta primera caricatura hablaba de sucesos ocurridos en Europa, había una clara alusión a la política nacional. Durante la colonia estaban prohibidos los partidos políticos y entonces uno de los pocos lugares, de las pocas organizaciones en las que había vida política eran las logias masónicas. Al principio del México independiente hay a grandes rasgos dos grandes logias masónicas, que son la logia de los escoceses, que está por el centralismo y que suele ser asociada con los partidarios del antiguo régimen. Y está también la logia de los yorquinos, que es una logia de gente que está básicamente a favor del federalismo. Claudio Linati era simpatizante abierto de la logia yorquina y su primera caricatura, la primera caricatura mexicana, La Tiranía, es una caricatura que está concebida, que Linati hace para prevenir a los mexicanos de los riesgos de un régimen centralista, autoritario, al que él identifica con la monarquía. La primera prensa mexicana nació y se desarrolló alrededor de la pugna entre fraternidades. Como parte de su arsenal de propaganda, cada partido tenía su diario. Los escoceses, El Sol; los yorquinos, El Águila. La precaria estabilidad del primer régimen republicano, encabezado por Guadalupe Victoria, hizo crisis durante la elección de su sucesor. Los yorquinos dieron un golpe militar para derrocar al presidente electo, Gómez Pedraza, e imponer a su propio candidato, el insurgente Vicente Guerrero. Tras la revuelta, Rafael Dávila publicó en su revista El Toro esta, que probablemente haya sido la primera caricatura realizada por un mexicano, titulada Progresos de la República Mexicana. La estampa parodia el emblema nacional para ilustrar el miserable estado al que los excesos del grupo yorquino habían reducido al país. La República Mexicana se ha convertido en un páramo donde el águila, a medio pelar y con las alas cortadas de las puntas, ya no tiene fuerzas de sostener a la culebra, que ha caído a sus pies. En lugar del famoso nopal, el águila reposa sobre un cangrejo,
animal que simboliza el retroceso y que se convirtió en uno de los arquetipos predilectos de los caricaturistas liberales del siglo XIX, que así sintetizaban su desprecio por el Partido de la Reacción. De la inicial división entre las logias, derivaron en poco tiempo los dos partidos, que con proyectos de país antagónicos, protagonizaron la lucha por el poder durante las siguientes décadas. Por un lado, estaban los conservadores, herederos de la logia escocesa, defensores del centralismo, de los privilegios del clero, del absolutismo y la monarquía, mejor conocidos como los cangrejos. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. El cangrejo es un moderado de color más subido que por miedo a los escollos que ve delante, anda siempre hacia atrás, sin observar algún abismo donde acaso se hunda. En el otro extremo estaban los liberales, herederos de la logia yorquina, enemigos de los fueros religiosos y militares, defensores de la república y de la libertad de imprenta. Para los liberales, la prensa es un instrumento vital para su proyecto político. Eso te explica que muchos de los liberales hayan sido periodistas. Para los liberales, la idea de la prensa y la idea del proyecto de la nación está tan vinculada que incluso Fernández de Lizardi, en 1812, afirma que la soberanía de la nación está en la libertad de imprenta, ¿no? Y resulta también que aquí tienen un problema los liberales, porque resulta que pues, no todo el mundo sabe leer. Entonces, aquí es donde entra la caricatura en ayuda de la prensa, porque la caricatura funciona como un vehículo ideal para difundir las ideas de los liberales entre la gente, entre las masas analfabetas de México, que no saben leer o que saben leer muy mal. Entonces, la caricatura se convierte efectivamente en uno de los pilares de la libertad de imprenta en México. En México, como en España, la libertad de imprenta estuvo determinada por el movimiento pendular de la lucha entre los dos bandos en pugna. Cada vez que los liberales llegaban al poder, proliferaban periódicos y revistas. A cada ascenso de los absolutistas, en cambio, seguía la desaparición masiva de publicaciones. Cárcel y destierro eran comunes para los periodistas de combate cuando sus enemigos gobernaban. Pero los más perseguidos y aborrecidos de todos fueron los que usaban la sátira y la caricatura. Los géneros del humor eran los que más le gustaban al pueblo y más irritaban a los conservadores, que una y otra vez intentaron prohibirlos. Aún así, los caricaturistas se las ingeniaron para seguir realizando su incómodo trabajo. Un truco, por ejemplo, consistía en contratar a algún T por 8 para que figurara como responsable de la publicación. En caso de que el contenido de la revista provocara problemas con la justicia, él era quien iba a parar a la cárcel. Un riesgo que de cualquier modo era cotidiano para este tipo de personajes. Y mientras el prestanombres era encarcelado, los verdaderos redactores contrataban a un nuevo vagabundo para seguir adelante con su publicación. El ardid, sin embargo, funcionó solo hasta que Antonio López de Santana emitió en 1835 una ley que prohibía a vagos, locos y presos figurar como responsables de los impresos. Además de los defensores auténticamente convencidos de cada una de estas causas, en las filas de ambos partidos militaba un tipo de político que la caricatura retrató una y otra vez: el pancista. Probablemente esta estampa, atribuida a Joaquín Heredia, publicada en 1845, haya sido la primera que retrató a un pancista. El texto que la acompaña describía los dos caminos que salían del Congreso. Uno, muy corto, que termina en el gabinete del gobierno. Allí no tienes que hacer, sino tomar lo que mejor te acomode. Secundar toda iniciativa del gobierno, aunque sea en contra del interés general y del bienestar de la nación. El otro, larguísimo, se extiende y ramifica por toda la República. Está sembrado de confinaciones,
destierros, y en lugar de hospederías y cornucopias, solo encuentras la horrorosa cueva de la necesidad. Los que transitan por estos sostienen los principios de la libertad individual, los de la imprenta, que no permiten que los funcionarios traspasen los límites de las facultades que les han impuesto las leyes. Los pancistas podían pretenderse liberales o conservadores. Da igual, pues a ellos los unía un fin superior: salvaguardar a la patria en el interior de sus panzas. Ellos estaban conscientes de su destino y misión sobre esta tierra, que era llenar la panza a costa del Estado. Haya despotismo, haya libertad. Si yo como y bebo, nada más me da. Algunos eran maestros en el arte de transitar entre los bandos en pugna sin perder el equilibrio, cambiando de bandera según lo pidieran las conveniencias del momento. Mirad al héroe don Panza, maromero sempiterno, equilibrista de afolio y saltimbanqui perpetuo. Los equilibristas, otro arquetipo de la caricatura del siglo XIX, eran políticos que pertenecían a todos los bandos y a ninguno. Esos que, según Fernández de Lizardi, en cualquier revolución siempre sacarán el mejor partido, porque juegan con serenidad y sin peligro. Es decir, en la caricatura son muy importantes los arquetipos, porque son imágenes que condensan vicios y que condensan toda una situación en una sola imagen. Por ejemplo, en México hoy en día los caricaturistas trabajan mucho con arquetipos como lo es el tapado, el dedazo, los huesos, la planadora, etc. En el siglo XIX había arquetipos muy importantes como el pancista y como el equilibrista. El equilibrista sería un poco el equivalente en México a lo que eran los veletas en Francia. Los veletas en Francia eran aquellos políticos que cambiaban de posición según soplaran los vientos. En México, los equilibristas eran aquellos políticos que hacían equilibrios entre dos bandos en pugna y que además, obviamente, salían siempre ganando. Los equilibristas fueron durante mucho tiempo los políticos más importantes de México, sobre todo a principios en la primera mitad del siglo XIX. Resulta curioso que se hayan perdido los arquetipos del equilibrista y el del pancista, porque son arquetipos que yo creo que se podrían seguir usando hoy en México, al igual que se sigue usando el tapado, el dedazo, etc. Al frente de estos funámbulos de la conveniencia política se encontraba el alambrista mayor, la estrella de la cuerda floja, que con sus piruetas marcaría el rumbo del país durante 3 décadas. Era, damas y caballeros, ni más ni menos que un cojo. Su Alteza Serenísima, don Antonio López de Santana. El guerrero inmortal de Zempoala te defiende la espada terrible y sostiene su brazo invencible, tu sagrado pendón tricolor. Para cuando fue estrenado el himno nacional, que incluía esta estrofa, ya solo los conservadores alababan en términos tan elevados al general Antonio López de Santana. Hubo un tiempo en que Santana había representado la esperanza para los liberales y republicanos de México. Hizo más que Iturbide en Iguala, elogiaba Fernández de Lizardi al pie de esta imagen de 1825, que nos muestra a un Santana joven, republicano y todavía bípedo, aun cuando la ambigua posición de la funda de la espada parezca presagiar la pata de palo. El caudillo veracruzano había encabezado la revuelta contra el malogrado emperador enarbolando la bandera de la República, y había derrotado a la expedición española que pretendía reconquistar México. En esta caricatura, el caudillo aparece ante la disyuntiva de cubrirse de gloria, luchando por la justicia y el progreso de la patria, o el baldón de implantar una nueva tiranía. Al pie del grabado, el fragmento de un discurso de Santana parecía definir cuál sería su elección.
Nada de dictadura, nada de arbitrariedad. Nada haremos si no consagramos a la causa de la libertad y de la civilización, es decir, al pueblo. Santana parecía estar dispuesto a dar la vida, o al menos su pata, en aras del bien nacional. Pero en los hechos, Santana se reveló como un gobernante déspota y libertino, un dictador vanidoso y poco ilustrado, que daba igual importancia a los asuntos de Estado que a las peleas de gallos a las que era tan aficionado. Un gobernante de caricatura. Santana fue un maestro del equilibrismo político, cambiando bando cada vez que la conveniencia personal lo exigía. Santana ocupó el poder en varias ocasiones y se convirtió, durante las primeras décadas del México independiente, en el hombre de la situación. Fueron varias sus caídas de la cuerda floja, pero siempre encontraba la coyuntura política propicia para rearticular sus alianzas y regresar al poder. La caricatura parecía ser el medio natural para hablar de este personaje voraz y desmedido. Sus excesos inspiraron a los caricaturistas barrocos retablos de aire pesadillesco. A pesar de los riesgos que implicaba el oficio de periodista, en 1841 comenzó a circular El Siglo XIX, un periódico liberal que, junto con El Monitor Republicano, fundado 3 años más tarde, sería un punto de referencia obligado del debate político nacional y modelo del periodismo de combate durante toda la centuria. Las páginas de El Siglo XIX acogieron la voz disidente de Juan Bautista Morales, quien editó un folletín satírico por entregas bajo el título de El Gallo Pitagórico, ilustrado con los notables dibujos humorísticos de Joaquín Heredia y Plácido Blanco. El Gallo Pitagórico tuvo el mérito de publicar las primeras caricaturas donde se critica la hipocresía y la doble moral de la sociedad mexicana. Estampas como Vieja Remilgada o ¡Ay que se resbala Tonchita! Revelan que en muchos sentidos los liberales del siglo XIX eran tan moralistas como cualquier conservador. Pero el Gallo Pitagórico también se movía en el terreno de la política, lanzando dardos venenosos contra Santana, desde su título mismo. Morales contaba que, paseándose por Tlalpan, lugar a donde el general solía ir a presenciar las peleas de gallos, se había topado con un brillante y locuaz gallo que discutía atinadamente sobre los vicios de la sociedad mexicana. Y es que se trataba, ni más ni menos, del espíritu de Pitágoras reencarnado en ave. Así, contra los salvajes gallos de pelea de Santana, Morales contrapuso el gallo de la razón pitagórica, en una publicación que representó el mayor esfuerzo caricaturístico hecho hasta ese momento. Joaquín Heredia, autor de varios de los grabados de El Gallo Pitagórico, fue sin duda el primer gran caricaturista mexicano. Esta estampa, publicada en una hoja suelta hacia 1845 y que lleva por título Ensueño de un tirano, es una muestra de la explosión imaginativa de Heredia. Es una obra compleja, llena de referencias literarias e inspirada en grabados románticos franceses. El autor retrata al déspota acosado en sueños. Del puñal de la traición sale una víbora que le muerde el antebrazo, provocando con su ponzoña que vea el pasado, el presente y el triste porvenir. Los espectros de las víctimas de sus excesos y hechos de sangre se presentan frente a él clamando venganza. La patria misma, hecha un esqueleto, sale cuchillo en mano de su tumba seguida de sus famélicos hijos. Pero lo que más parece asustar a su excelencia son sus agiotistas, que lo visitan para exigir el pago de cuentas pendientes con intereses del 500%. Su Consejo de Ministros delibera sobre la situación de la República, hollando las leyes. En la parte inferior del dibujo asistimos a la pelea a muerte entre el gallo pitagórico y el del tirano. Y también a la última determinación de un chihuahueño
que expresa una líquida censura a la licenciosa conducta del tirano durante la Guerra de Texas. La estampa predice la caída del dictador y sus secuaces entre sus vicios dominantes, el juego y la gresca, y muestra cuál ha de ser su final. En premio a sus hazañas, será llevado por los suyos al lado de Caco y Asmodeo, sus maestros en la rapiña. Debido a que el retrato literal de la realidad política podía implicar represalias para el autor, con frecuencia Heredia recurrió a símbolos, metáforas, alusiones y elementos absurdos que son tanto recursos literarios, artísticos y humorísticos como formas eficaces para evadir la censura. En esta parodia del mito de Apolo, arrojado por Júpiter a la tierra con todo y su carroza solar por haber violentado las leyes divinas, Heredia le pone a los caballos los rostros de los ministros de Santana. El vanidoso Apolo, en cambio, cae de su carruaje tapándose la cara. Porta un uniforme militar y ostenta en la mano una carta que dice «Séptima base», en alusión al inciso de las bases orgánicas expedidas en Tacubaya, que le daba poder absoluto a Santana. Todo ello parece denotar que se trata del general, cuya pata de palo se halla convenientemente oculta tras el carruaje. Antonio López de Santana entendió muy claramente cuáles eran las posibilidades de la caricatura y de la sátira como arma de propaganda. De modo que él la utilizaba ofensivamente en varias ocasiones. En una ocasión, cuando estaba sitiado en Veracruz, envió al campamento enemigo una serie de caricaturas en las que se burlaban del general enemigo. Pero cuando Santana estuvo en el poder, reprimió y censuró a los caricaturistas, escritores satíricos y editores que hicieran trabajos contra él, especialmente contra aquellos que se burlaban de sus defectos físicos, como de la falta de pata. Los autores satíricos padecieron sus efectos en más de una ocasión. Más de uno sufrió la cárcel o el destierro a consecuencia de sus críticas. El caso de Don Simplicio es una muestra de los obstáculos y peligros que enfrentaban los humoristas de combate. Siguiendo el modelo del gallo pitagórico, Vicente García Torres fundó en 1845 Don Simplicio, un periódico satírico de combate cuya redacción estaba a cargo de los prominentes liberales Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez y Vicente Segura. El personaje emblemático de la publicación aparecía en el cabezal fustigando a los enemigos del bando liberal: un conservador, un cura, una coqueta y un militar jugador y borracho, es decir, santanista. Junto con los curas, el grupo más criticado por los liberales era la alta casta militar que apoyaba a Santana, ridiculizada en esta caricatura, también publicada en Don Simplicio. El bélico Don Simón apuró tanta cerveza, champaña, aguardiente y ron que ha perdido la cabeza antes de entrar en acción. Los ataques de Don Simplicio contra el grupo santanista provocaron que a los pocos meses su editor fuera condenado al destierro y sus redactores encarcelados. En protesta, la esposa del editor publicó un número extraordinario con las hojas en blanco y el cabezal transformado para mostrar que los papeles se habían invertido. Y mientras por un lado cerraba publicaciones incómodas, por el otro, Santana patrocinaba con dinero del erario a los diarios que lo apoyaban, inaugurando un mecanismo de control de la prensa que sería utilizado por los gobiernos de todas las facciones desde entonces. En 1844, Santana tuvo que huir al destierro tras un motín en el que el pueblo, furioso por la clausura del Congreso, derribó la estatua del general y desapareció su pata. 2 años después, ante la inminente invasión norteamericana, el caudillo abandonó su destierro para ocupar una vez más la silla presidencial. Un gallo sabio había combatido a los gallos salvajes del general, y para denunciar los excesos del gran Calavera,
que nuevamente gobernaba el país, apareció El Calavera, periódico jocoserio que se publicó de enero a junio de 1847. El esqueleto que daba nombre a la publicación era también su emblema y sin duda el primer gran personaje de la caricatura política mexicana. Representante de la moralidad pública, el Calavera se proponía señalar la corrupción imperante en el gobierno de Santana. El periódico El Calavera se proponía criticar todos los defectos del régimen de don Antonio López de Santana. Incluso el título, El Calavera, busca hacer una parodia de Santana al que llamaban el Gran Calavera. Y Santana resiente estas burlas al punto que manda llamar al director de la publicación a Palacio Nacional y lo regaña de manera muy airada. Existe un testimonio de este regaño en las memorias de Guillermo Prieto, porque Guillermo Prieto estaba presente. Poco después sale publicada una nota en la cual el régimen acusa al Calavera de burlarse de los defectos físicos de la gente, pero sobre todo de fomentar la desunión de los mexicanos cuando la patria está en peligro, esto es, poco antes de la invasión norteamericana. El Calavera, sin embargo, no se proponía fomentar la división, sino todo lo contrario. Hacía un desesperado llamado a la unión contra el invasor. Esta imagen, que fue el último cabezal del periódico y se publicó durante varios meses seguidos en vísperas de la invasión, fue utilizada como una imagen de propaganda y es la primera caricatura antinorteamericana hecha en México. Al tiempo que llama al combate, el personaje emblemático de la publicación aplasta a la quimera de la invasión, al cañón del enemigo y a la bandera norteamericana. La festiva imaginería fúnebre que permeó las páginas de El Calavera durante su efímero periodo de publicación anticipaba el trabajo de José Guadalupe Posada. Tras el chasco militar frente a Estados Unidos, Santana salió exiliado rumbo a Colombia. Del opulento imperio, del que se vanagloriaba Iturbide en 1821, no quedaba nada, si es que alguna vez había existido tal opulencia. Ante el naufragio, un escritor anónimo se preguntaba: Para la guerra no somos, para gobernar no sabemos. Luego, ¿para qué seremos? Después de la guerra de intervención, el país está totalmente devastado. Sin embargo, se da un periodo que es muy interesante, se da un fenómeno que es muy interesante, que es que por primera vez en muchos años, hasta donde yo recuerdo, por primera vez en la historia de este periodo del México independiente, se da una transición pacífica en la cual no intervienen cuartelazos ni golpes militares. Se da una elección en la que los candidatos son Bravo, Nicolás Bravo, Juan Nepomuceno Almonte, Mariano Arista y, por supuesto, don Antonio López de Santana. Y lo que es muy interesante es que aunque los candidatos no sean luego bien vistos por la población, incluso hay un versito que circula, que se publica, que dice: Santana, Almonte y Arista, el diablo nos asista. Arista, Almonte y Santana, Caribes y horda inhumana. Aunque los candidatos no son tan populares o no son tan bien vistos, pues la contienda se da en el terreno civilizado del pleito de la prensa, ¿no? Y obviamente cada uno de los candidatos tiene su periódico. Santana tiene un periódico que se llama La Palanca y Arista es apoyado por un periódico que se llama El Tío Nonilla. La Palanca, publicación financiada por Santana desde su exilio, arremete contra el candidato del Partido Moderado, el general Mariano Arista. Este, por su parte, casi seguramente financió la segunda época de El Tío Nonilla, un periódico satírico fundado en 1849 por el español Joaquín Jiménez, y que tomó partido por Arista y contra Santana y los conservadores, a quienes fustigó en textos y caricaturas. Es fácil imaginar la indignación que causaron entre los santanistas imágenes como esta, donde el mocho y su corte eran representados como un puñado de animales.
En el siglo XIX, el que un dibujante distorsionara el retrato de un personaje era una ofensa muy grave. Un incidente provocado por este equilibrista publicado en El tío Nonilla da cuenta de qué tan ofensivas podían resultar las caricaturas. Resulta que en 1850, en la revista El tío Nonilla, se publicó una caricatura donde aparecía un equilibrista. Y pues resulta que un oficial del ejército, el coronel García y García, se sintió ofendido por la publicación y se presentó en las oficinas de la publicación a averiguar quién le había hecho la caricatura. Entonces se dirigió a uno de los artesanos y lo increpó y lo retó a duelo. Y el artesano pues lo mandó al diablo, como que no hizo caso, pero pues sí mandó a un padrino, ¿no?, que es el señor Junguito, ya nadie se llama así, para que se pusiera de acuerdo con el señor García y García. Pero el señor García y García parece que estaba tan ofendido por la caricatura que se hizo de palabras con el señor Junguito. Y el señor García y García tenía un bastón que tenía unos verduguillos. Y cuando el señor Junguito de repente ya se hartó y le dio la espalda al señor García y García, se fue, el señor García y García con el bastón le dio un golpe y lo hirió gravemente, lo hirió de gravedad. Entonces, al final de cuentas les tienen que hacer un juicio al señor García y García y también ponen a juicio al señor García y García. Se defiende diciendo que todo fue culpa de una caricatura, ¿no? Al poco tiempo acaban metiendo, se le hace un proceso judicial y al señor García y García, y por supuesto también entra en parte el proceso judicial la gente del tío Nonilla, y de hecho el editor del tío Nonilla es encarcelado, aunque por otras razones. Esto básicamente nos habla de qué tanto era concebida como una ofensa personal la caricatura a mediados del siglo XIX. Caricaturizar los rasgos de un personaje, caricaturizar a una persona, era considerado como un insulto gravísimo, muy ofensivo. Eso también ocurría en Europa, pero en México era mucho más grave, por supuesto, porque todavía había una concepción, un concepto del honor que tenía mucho que ver con una hidalguía que nunca se llegó a tener. Poco después, la revista informaba que Jiménez había sido condenado a 6 meses de prisión por sus reiterados ataques al general Santana. En 1850, tras la victoria electoral de Mariano Arista, el tío Nonilla dejó de aparecer. Sin embargo, la guerra de tinta no terminó ahí. El flamante presidente tenía a buena parte de la prensa, sobre todo la conservadora, en su contra. Para contrarrestar esta influencia, Arista gastó bastante dinero en financiar varias publicaciones nuevas, entre ellas una que tomó por título un emblema del progreso recién introducido por Arista a México, el Telégrafo. El Telégrafo presentó en cada número 1 o 2 páginas de caricaturas políticas sobre sucesos recientes. El dibujante de El Telégrafo, H. Méndez, simpatizaba con Arista y lo retrató como víctima de la situación. Un solitario en el poder, impotente ante la falta de apoyo del Congreso y la incompetencia de sus ministros. Las políticas de saneamiento moral y financiero del gobierno alimentaron un clima de inconformidad entre los afectados, como estos empleados de un juzgado. Al descontento de los empleados despedidos, se unía el de los lambiscones y arribistas de siempre. Esos dispuestos a todo con tal de estar cerca del hombre fuerte, que ahora se topaban con las nuevas disposiciones del presidente, como la de cancelar la acostumbrada ceremonia del besamanos en Palacio Nacional. Las medidas de Arista afectaron a un sector particularmente delicado, el ejército. Si no me pagan, doy de palos. Y yo me pronuncio. El periodo de Arista estuvo caracterizado por la inestabilidad. Los pronunciamientos militares estaban a la orden del día. El presidente tuvo que enfrentar un sinnúmero de azonadas, invasiones y revueltas que le impedían gobernar y ponían en peligro su mandato. Los recortes en el ejército aumentaron el clima de inconformidad.
Los oficiales licenciados añoraban el regreso de su antiguo caudillo. ¡Que viva el general Santana! El estallido del Plan de Jalisco sirvió como catalizador del descontento acumulado en todos los bandos. Planes, quejas y demandas locales se sumaron al alzamiento, cada uno para su causa y todos contra el presidente. Estaba puesto el escenario para la caída de Arista y el regreso de un viejo conocido de los caricaturistas. Aliado con los conservadores encabezados por Lucas Alamán, Santana regresó de su exilio para asumir una vez más el poder. Su Alteza Serenísima, como se hizo llamar, implantó una dictadura personal, cruel y extravagante, convirtiéndose en su peor caricatura. Para sufragar sus gastos, implantó una serie de impuestos a cual más absurdo. El último gobierno de Santana es un gobierno de excesos. Santana parece enloquecer y gobierna como un tiranuelo salido de la peor de sus caricaturas, ¿no? Entonces cobra impuestos absurdos, cobra impuestos por perros, por casa, por ventanas, por puertas, y además se ensaña, por supuesto, contra quienes habían precipitado su caída en su gobierno anterior, que son básicamente el Congreso y la prensa. Entonces Santana exilia periodistas, se ensaña con los editores y de modo que no se puede, es decir, prácticamente no existe registro de caricaturas contra estos excesos de Santana realizadas durante su gobierno de Santana. Tenemos que esperar hasta la caída de Santana en 1850, a finales de 1855, principios de 1856, para que estas caricaturas sean publicadas, ¿no? Como la que salió en el calendario Caricato de 1856. El autor, un dibujante anónimo que firmó bajo el seudónimo de El Coquillo, se retrató a sí mismo viendo a través de un telescopio una serie de escenas del último gobierno de Santana, como si estuviera observando un paisaje lunático. Al centro, Su Alteza Serenísima se pasea en palanquín con su corte, adorado por la prensa oficial, conservadora y subvencionada. Mientras a periódicos como El Siglo XIX y El Monitor Republicano les ha sido colocado un candado en la boca. Un asno con anteojos que reposa en talegas de dinero le ofrece a Santana un elegante libro que le ha dedicado. Abajo, la feroz boca de una caja fuerte engulle las absurdas contribuciones impuestas a puertas, ventanas, perros. Mientras arriba, el producto derivado de la venta de la mesilla a Estados Unidos es puesto a salvo por Santana en el barco de vapor que lo conducirá a su destierro. El pueblo hambriento contempla desde la ribera la fortuna del tirano, aunque para éste las bolsas de oro no sean más que gotas de agua. En otra escena de este desquiciado retablo, Santana aparece trepado en el cangrejo de la reacción, mientras uno de sus secuaces se dedica a la pesca de caballeros, alusión al dinero que el gobierno conseguía vendiendo títulos de la Orden de Guadalupe. A un lado se presentan las ventajas de la aristocracia, que puede andar a caballo y aplastar al pueblo. En medio, en la parte derecha de la estampa, vemos cómo, en pleno triunfo de la demagogia, una horda enfurecida, seguramente instigada por el gobierno, saquea una imprenta. Por último, en la parte inferior izquierda, vemos a Santana darse a la fuga, como alma que lleva el diablo, dejando a sus espaldas un paisaje de ahorcados. Durante 2 décadas, Santana se había desempeñado como primer actor del Gran Guiñol Nacional. La obra había durado más de 10 actos y amenazaba con prolongarse indefinidamente. El sainete había cobrado tintes macabros. En 1854, los liberales Juan Álvarez e Ignacio Comonfort lanzaron el Plan de Ayutla, que incendia el país. Al año siguiente, Santana tuvo que abandonar nuevamente el país.
Para entonces, el general tenía considerable experiencia en el arte de la fuga. Varias veces había tenido que huir, acompañado de sus colaboradores, y según se decía, también de una parte del Tesoro Nacional. Pero esta vez, el mutis iba a ser definitivo. El resto de su vida, Santana tuvo que contentarse con mendigar una localidad a las puertas del teatro, con la esperanza de que una nueva crisis política hiciera necesaria su presencia en el escenario político nacional. Pero los tiempos habían cambiado. La prensa liberal fue el arma privilegiada de lo que usaron los liberales para combatir a los conservadores y para difundir sus ideales y para fundar su idea de nación. A lo largo del siglo XIX podemos observar que cada que suben los liberales al poder, se abre la libertad de imprenta y cada que llegan los conservadores al poder, esta se cierra. Resulta curioso ver cómo la prensa fue un arma que efectivamente ayudó a consolidar una nación, y resulta muy curioso también, resulta incluso chistoso el ver que la caricatura fue uno de los vehículos privilegiados que tuvo la prensa liberal en el siglo XIX para difundir las ideas liberales y para construir un proyecto de nación. De alguna manera se puede decir que hay una serie de caricaturas que efectivamente nos dieron patria. Con la caída del gobierno conservador de Santana y la llegada de los liberales al poder, encabezados por Benito Juárez, se abre una nueva etapa del periodismo mexicano. Los liberales habían conquistado el derecho a una prensa libre. Con cabeza de bronce lo tenemos en la plaza. Venga y lo tendremos con cabeza de calabaza. Si hubiera revolución en la tierra de Colón, fuera una desproporción la avenida del Panzón. Si hubiera revolución en la tierra de Colón, la avenida